Hoy exploraremos un tema fascinante y lleno de misterio. ¿Cómo era el mundo antes del gran diluvio? ¿Te has preguntado alguna vez cómo vivían las personas antes de esa catástrofe que cambió el rumbo de la humanidad? ¿Cómo era el clima, la geografía, la cultura, la religión, la tecnología, la moral y la espiritualidad de aquellos que habitaban la tierra antes de que Dios enviara el diluvio para limpiar el mundo de la maldad? Primero, debemos saber que el mundo antes del diluvio era muy distinto al nuestro. Por ejemplo, la esperanza de vida de las personas era increíblemente larga. ¿Sabías que la gente vivía muchos más años antes del diluvio que después? Así es, la Biblia nos cuenta que los patriarcas que vivieron antes del diluvio alcanzaban edades impensables para estos tiempos e incluso vivían casi 1000 años. Por ejemplo, Adán, el primer hombre, vivió 930 años. Set, su hijo, llegó a los 912 años. Y Matusalén, el abuelo de Noé, vivió 969 años, convirtiéndose en el hombre más longevo de la historia. Noé, quien protagonizó el diluvio, vivió 950 años. Pero, ¿por qué vivían tanto tiempo antes del diluvio? Existen varias teorías, pero una de las más aceptadas es que el ambiente en la Tierra era mucho más favorable para la vida humana. Se cree que una capa de vapor de agua rodeaba el planeta, protegiéndolo de la radiación solar y creando un clima templado y húmedo. Esta capa se rompió durante la inundación, provocando las lluvias torrenciales que cubrieron la Tierra. Después del diluvio, el clima cambió drásticamente, volviéndose más frío y seco, y la radiación solar comenzó a afectar la salud de las personas, acortando la esperanza de vida de los habitantes de la Tierra. Otro aspecto que distinguía el mundo antes del diluvio era la cercanía entre lo divino y lo humano. La Biblia revela que antes del diluvio, Dios se comunicaba directamente con algunas personas, como Adán, Eva, Caín, Abel, Enoc y Noé. Les daba instrucciones, advertencias, promesas y bendiciones, pero también los juzgaba y castigaba cuando pecaban. Además, la Biblia menciona que antes del diluvio, hubo una unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, generando una raza de gigantes llamados Nefilim. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios y esas hijas de los hombres? ¿Y quiénes eran los Nefilim? Estas son preguntas que han generado mucha controversia y debate entre los estudiosos de la Biblia. Sin embargo, una de las interpretaciones más comunes es que los hijos de Dios eran ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y descendieron a la tierra para tener relaciones con mujeres humanas, las hijas de los hombres. Esta unión impía produjo a los Nefilim, que eran seres híbridos con características tanto humanas como angelicales, conocidos por su gran fuerza, estatura y maldad. Estos seres habrían sido responsables de mucha violencia y corrupción en la tierra, lo que provocó la ira de Dios y su juicio sobre la humanidad. Pero, ¿quiénes eran esos ángeles caídos y por qué se rebelaron contra Dios? Para entenderlo, necesitamos retroceder aún más en el tiempo, antes de la creación de la tierra. La Biblia nos dice que antes de crear el mundo, Dios ya reinaba en su majestad junto a su Hijo, Jesús. Dios también creó a los ángeles, seres espirituales que lo adoraban y servían. Entre ellos, había uno que destacaba por su belleza, inteligencia y poder. Su nombre era Lucifer, que significa estrella de la mañana. Él era el querubín ungido que cubría el trono de Dios con sus alas, lideraba a los ángeles y tenía acceso a la presencia divina. Pero Lucifer no estaba contento con su posición, deseaba ser igual a Dios. Lleno de orgullo, envidia y ambición, convenció a 1/3 de los ángeles para que se unieran a él en una rebelión contra Dios. Lucifer quería ocupar el lugar de Dios y ser adorado por todas las criaturas.
pero Dios, soberano y todopoderoso, no permitió que esto sucediera. Expulsó a Lucifer y a los ángeles rebeldes del cielo, arrojándolos a la tierra. Desde entonces, Lucifer pasó a llamarse Satanás, que significa adversario, y los ángeles rebeldes se convirtieron en demonios, espíritus malignos que actúan bajo su mando. Así comenzó la guerra espiritual, una confrontación entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Cuando Dios creó la tierra y puso en ella al hombre y a la mujer, hechos a su imagen y semejanza de Dios, Satanás vio esto como una oportunidad para vengarse de Dios y destruir su obra. Consideró la tierra su dominio, y vio a Adán y Eva como invasores. Utilizó a la serpiente, uno de los animales más astutos que Dios había creado, para engañar a la mujer y hacerla dudar de la palabra de Dios. Le dijo que si comía del fruto prohibido, sería como Dios, conociendo el bien y el mal. La mujer, seducida por la mentira de Satanás, comió del fruto y también se lo dio al hombre, quien estaba con ella. Ambos desobedecieron a Dios y pecaron, perdiendo así la comunión con Él y su inocencia original. También perdieron la autoridad que tenían sobre la tierra, entregando a Satanás, quien se convirtió en el príncipe de este mundo. El arca, ese gran barco que Dios mandó construir, no era un simple barco. Fue diseñado para soportar las poderosas aguas del diluvio que estaban por venir. Sus dimensiones eran enormes, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Un codo, en ese entonces, equivalía a la distancia desde el codo hasta la punta del dedo, unos 45 centímetros. Eso nos da una idea de su gran tamaño, que aproximadamente medía 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. El arca tenía 3 pisos, con diferentes compartimientos en su interior y una única ventana en la parte superior. También tenía una puerta lateral, pero solo Dios podía abrirla o cerrarla. Estaba construida con madera de gofer, una madera resistente e impermeable, y toda la estructura fue recubierta con brea, tanto por dentro como por fuera, para asegurarse de que no entrara ni una gota de agua. Este barco tenía la capacidad de albergar a unos 40.000 animales de diversas especies, además de la comida y el agua necesaria para todos ellos, y para la familia de Noé. Era una verdadera obra maestra de la ingeniería, un símbolo de la misericordia y protección de Dios. Noé dedicó cerca de 120 años a construir el arca, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Dios. Durante todo ese tiempo, Noé no solo trabajaba en la construcción, sino que también advertía a la gente de lo que estaba por venir. Les hablaba del diluvio y los llamaba al arrepentimiento, pero nadie lo escuchó. La gente seguía con sus vidas como si nada malo fuera a pasar, se burlaban de Noé, lo tachaban de loco y fanático. No creían que Dios fuera a juzgar al mundo de esa manera, ya que nunca antes había llovido sobre la tierra. Lo que no sabían, era que se abrirían las fuentes del gran abismo, y que los cielos se desbordarían, cubriendo todo con agua. No se imaginaban que el día del Señor llegaría como un ladrón en la noche, tomándolos por sorpresa. No entendían que la única esperanza de salvación era entrar en el arca, y hacerlo por fe. Finalmente, llegó el día en que Dios le dijo a Noé: entra en el arca tú y toda tu familia, porque he visto que eres justo en esta generación. Dios le ordenó llevar consigo 7 pares de cada animal limpio, es decir, aquellos considerados puros para el sacrificio, y un par de los animales impuros. También le pidió llevar 7 pares de cada tipo de ave, para preservar sus especies sobre la tierra. Y entonces, Dios le advirtió que en 7 días haría llover sobre la tierra, durante 40 días y 40 noches, eliminando de la faz de la tierra a todos los seres vivientes.
Noé obedeció y entró en el arca con su familia y todos los animales que Dios le había indicado. Noé tenía 600 años, cuando las aguas del diluvio empezaron a caer. En el día señalado, las fuentes del gran abismo se rompieron y los cielos se abrieron, derramando lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. El agua cubrió todo, incluso las montañas más altas. Todos los seres vivientes perecieron, aves, ganado, animales salvajes, reptiles, y por supuesto, la humanidad. Todo lo que tenía aliento de vida, lo que habitaba en la tierra, murió. Así, Dios eliminó a toda criatura viviente de la faz de la tierra, excepto a Noé y a los que estaban con él en el arca. El arca flotó sobre las aguas durante 150 días. Noé y los suyos estuvieron aislados del mundo, mientras las aguas cubrían la tierra. Pero Dios no se olvidó de ellos. Envió un viento sobre la tierra, y las aguas empezaron a bajar. Las fuentes del abismo se cerraron, y también las ventanas de los cielos, la lluvia cesó. Las aguas retrocedieron, y después de 150 días, el arca finalmente descansó en los montes de Ararat. Las aguas siguieron disminuyendo, hasta que en el 10º mes, en el primer día del mes, comenzaron a aparecer las cimas de las montañas. Noé esperó otros 40 días, y luego abrió la ventana del arca que había construido. Soltó un cuervo, que voló de un lado a otro hasta que la tierra se secó. Después, Noé soltó una paloma para ver si las aguas habían bajado, pero la paloma no encontró dónde posarse y volvió al arca, ya que las aguas aún cubrían toda la tierra. Noé esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma. Al atardecer, la paloma regresó con una hoja fresca de olivo en su pico, lo que le mostró a Noé que las aguas habían bajado. Esperó otros 7 días y soltó de nuevo la paloma, pero esta vez no regresó. Finalmente, Noé retiró la cubierta del arca, y vio que la superficie de la tierra estaba seca. Era el primer día del primer mes del año 601, cuando las aguas se habían retirado. En el segundo mes, el día 27 la tierra estaba completamente seca. Entonces, Dios habló a Noé y le dijo: «Sal del arca, tú y tu familia, y todos los animales que están contigo. Deja que se dispersen por la tierra, que sean fecundos y se multipliquen». Noé, su familia y todos los seres vivos que estaban con él en el arca, salieron y empezaron de nuevo. Este relato no solo nos habla de un juicio, sino también de la esperanza y la oportunidad de un nuevo comienzo, bajo la guía y protección de Dios. Entonces, Noé levantó un altar para Dios, y allí ofreció sacrificios con animales y aves puras, aquellas que eran aceptadas para ofrecer a Dios. Al percibir el aroma agradable de los sacrificios, el Señor dijo en su corazón: «No volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, aunque su corazón se incline al mal desde joven. Nunca más destruiré a todos los seres vivos como lo hice antes. Mientras exista la tierra, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche, nada de esto se detendrá», según Génesis 8 versículos 20 al 22. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: «Serán fértiles, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales, las aves y los peces les temerán, todo lo que se mueve será para su alimento. Les doy todo, al igual que les di las plantas verdes, pero no deben comer carne con su sangre, que es su vida. Demandaré cuentas por la vida de cada uno de ustedes. Si un animal o un ser humano derrama la sangre de otro, se le pedirá cuentas, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Así que, multiplíquense y llenen la tierra en abundancia, según las Escrituras de Génesis 9 versículo 1 al 7. Dios habló nuevamente a Noé y a sus hijos, diciendo: «Miren,
establezco un pacto con ustedes, con su descendencia, y con todos los seres vivientes que están con ustedes. Las aves, los animales domésticos, y todos los animales de la tierra que salieron del arca. Este es mi pacto. Nunca más las aguas de un diluvio destruirán a todos los seres vivos, ni habrá otro diluvio que arrase la tierra, según Génesis 9 versículo 8 al 11. Y Dios añadió: como señal de este pacto eterno, entre yo y la tierra, pongo mi arco iris en las nubes. Cuando traigan nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá, y recordaré mi pacto con ustedes, y con todo ser viviente. Las aguas nunca más se convertirán en un diluvio, para destruir la vida. Cuando vea el arco en las nubes, recordaré este pacto eterno entre Dios y toda criatura que habita en la tierra. Y concluyó Dios: este es el símbolo del pacto que he establecido, entre yo y toda carne sobre la tierra, según las Escrituras en Génesis 9 versículo 12 al 17. Entonces, el arco iris es el símbolo del pacto de Dios con Noé, y con toda la creación. Es un recordatorio de la fidelidad y la bondad de Dios, quien nunca abandona a la humanidad, sino que siempre ofrece una nueva oportunidad, para empezar. Es la promesa de que Dios nunca más destruirá el mundo con el agua, sino que preservará la vida en la tierra. Es una esperanza que nos recuerda que Dios tiene un plan para restaurar todo, y que un día hará nuevas todas las cosas. Esta es la gracia de Dios, quien nos ama y nos ha enviado a su Hijo, Jesucristo, quien es el arco iris de nuestra salvación. Y así termina la historia del diluvio, y comienza la historia de Noé y sus descendientes, que repoblaron la tierra y formaron las naciones. Bendiciones.